Hola, estás escuchando un artículo Gaceta, donde los textos cobran voz en boca de sus autores. Para leer este y otros textos, entra a gaceta.co. ¿De qué vive un artista? Un artista vive de la renta, de alguna renta, por ejemplo, de un inmueble heredado que produce una fija mensual. Un estudiante pagó la costosa matrícula de su universidad privada con el producto de un local que le tenía alquilado en Cinebar. Lo que los asistentes gastaban en boletas, cócteles y crispetas, ella lo reinvertía en arte. En otros casos, las rentas vienen de lo que producen las acciones en un negocio familiar. Una generación trabajó, otra hizo fortuna y la última, la generación artista, se gastó la plata. Dos hermanos, uno actor y otro cineasta, vivieron durante mucho tiempo el producto de la renta que producía la fábrica de piscinas fundadas por el padre y administrada por el primogénito. Un ingeniero igual de excéntrico a sus hermanos menores, pero que dio conducir su artisticidad por el cauce señalado por el padre y ver cómo, mientras él iba a la oficina, sus hermanos hacían arte, y eso lo posibilitaba en parte el ingreso de la renta producto de las acciones heredadas en la fábrica de piscinas. Un artista es fotógrafa y carga dos cámaras. Una es la de su trabajo, donde por años toma fotos como fotoreportera para varios medios de prensa que la contratan al freelanceo y se quedan con los negativos y las hojas de contactos. La otra cámara es para ella, para sus fotos, para lo que ella captura liberada del trabajo, pero gracias al trabajo, y que hoy reposa en un archivo inmenso donde hay joyas por ampliar. La artista fotógrafa se casó con el artista actor que recibía ingresos de una renta y tuvieron una hija y un hijo, ambos artistas. Uno de ellos dice que a él lo obligaron a estudiar arte, que intentó estudiar otra cosa, buscar otro destino, pero que no hay tal cosa como el libre albedrío. Otro artista, a la muerte de su padre, recibió una gran fortuna como herencia, ante lo que su mejor amigo, otro artista, dijo que él, su amigo, era quien había pasado a mejor vida. Otro artista vive de un negocio. Cada 15 días hace el viaje de la capital a su pequeña ciudad natal, donde tiene una miscelánea que mantiene surtida de prendas y adminículos para jóvenes, cosas pasadas de moda en la gran ciudad, pero que son novedad en la provincia. El artista dice con orgullo que él es quien define las tendencias de la moda en la pequeña ciudad. Otro artista puso un restaurante y se le incendió. Otro montó el restaurante que le hizo tan reconocido como chef que cuando dice que también es artista, la gente se sorprende. Otros artistas optan por el diseño y montan empresa, les va bien. Son prueba de que en diseño, más que estudio, se necesita de práctica, prueba y error, experiencia. A esos artistas que diseñan les va tan bien que pasan de artistas a diseñadores. Todos tienen una fase en que ven el diseño como arte, pero cuando el trabajo los abruma y los clientes siempre tienen la razón, caen en cuenta de que el diseño es un servicio más y de que ellos se han convertido en proveedores de soluciones, no de enigmas. Lo que comenzó siendo una estrategia temporal de automecenazgo, el diseño para pagar el arte, terminó siendo un trabajo perpetuo donde todas las licencias creativas del arte van a parar al diseño. De vez en cuando a estos artistas diseñadores les toca hacer un catálogo de arte o un trabajo para un museo de arte, y cuando entran de nuevo en contacto con la gente del arte, agradecen vivir del diseño. Incluso extrañan a sus clientes habituales. Es raro, pero no inusual, que por algún rezago estético, estos diseñadores recuerden esa cosa inútil y anodina llamada arte, pero pronto lo urgente los trae de nuevo al presente. Otro artista emigró y montó una carpintería en un país de donde tenía nacionalidad. Antes hacía instalaciones sonoras efímeras, hoy instala pisos de madera y une cada pieza con el mismo cuidado con que componía sus obras de arte. Otro artista tuvo un hijo, abandonó el arte y se entregó a la publicidad, el servicio militar de los artistas. Los hijos son la muerte del artista y el nacimiento del publicista. Otros artistas viven de la dictadura de clase. Cada año los programas de arte de las universidades del país gradúan un promedio de 1.000 artistas, un público cautivo que necesita de un cuerpo de recreacionistas intelectuales que cumplan con la ilusión de enseñar arte. Enseñar arte puede ser el mejor trabajo para un artista. Hay bastante tiempo libre para crear o investigar,
como se refieren ahora los artistas que a lo que hacen cuando le quieren dar altura académica. A pesar de que cada vez hay más trabajo burocrático y hay que inventarse más justificaciones y comités para justificar la necesidad de los comités que justifican el arte en la universidad, ser profesor es una buena actividad para un artista. Hay que decir que un profesor de arte goza de un margen insólito de libertad. Si los profesores de medicina dictaran sus clases como los profesores de arte dictan las suyas, graduarían asesinos en vez de médicos. Tarde o temprano, muchos artistas, así no lo quieran, reencarnarán en profesores de arte. Temprano, si consiguen trabajo en un colegio, usualmente el mismo colegio donde han estudiado, o tarde, cuando regresan endeudados con una maestría y descubren que para lo único práctico que sirve ese cartón de maestría de arte es para ser nativo en el proceso para calificar como profesor universitario de arte. Pero además de tener la maestría, habrá que tener un doctorado, y cuando todos tengan un doctorado, algo más habrá que tener. El único consuelo es que mientras más grados haya que tener, más necesidad de profesores de arte habrá, y así tal vez haya más puestos de profesores universitarios de arte para darle clase a todos los que necesitan estudiar para tener más grados para obtener el puesto de profesor universitario de arte. También existen los profesores de talleres independientes, pero dependen del tiempo libre y la inconstancia de las señoras y pintores de fin de semana. Otro artista vive del arte. Sí, se puede vivir de eso. Hay que asistir a muchos cócteles de inauguración. Hay que circular y sonreír y hacer comidas y ser pródigo con las gentes del arte, con los galeristas, coleccionistas y curadores, y con sus cónyuges e hijos. Y además tener un cónyuge encantador y persuasivo que muchas veces oficia como marchante, porque su pareja artista no sabe manejar la plata. Jamás el artista que vive del arte debe hablar mal de la gente del arte en público, y menos aún publicar algo malo sobre ellos. También hay que ser dúctil y decirle que sí a cuanta oferta de publicidad haya, así sea participar en una exposición institucional ávida de nuevos talentos, pero donde la bolsa de trabajo escasa se compensa con la promesa de visibilidad. Y si ya se tiene más kilometraje, hay que participar en subastas, mercantiles unas y otras benéficas, y enviar a un testaferro que puje en la puja para que las obras se subasten bien, y así elevar la cotización del precio del arte en el mercado, pues artista que no vende, no existe. También hay que tener un taller y regar la voz de que hay piezas asequibles, económicas, y una vez los coleccionistas visitan el taller, atenderlos muy bien, siempre sonreír y disponer las piezas con estrategia, de lo caro a lo barato, mostrar piezas que ya están vendidas, y hacer el tour de los precios con indiferencia y seguridad para capitalizar la inseguridad que produce el encuentro con un artista, ese esteta del carácter. Hay que soltar datos prestigiosos sobre clientes previos y sobre la cotización de las piezas en la galería. Hay que acordar con el galerista y con el dealer qué obras hay que repetir y venderlas con discreción. Tal vez solo hacer obras para mostrar, para el mercado, tantas que para mantener ese flujo de producción, ahora todo lo que se hace es producción para mostrar. Nada queda en secreto en el misterio de un proceso que privilegia la introversión sobre la extroversión. En la feria de arte hay que montar guardia cerca al stand donde está la mercancía, y para efectos de prosperidad, parecer que se está ahí por pura casualidad, para contar el cuento, para ser presentado ante el público coleccionista y luego, en cenas y en fiestas, reforzar la historia y fabricar una amistad extraña que, si se detuviera el capitalismo y su promesa de una compra inminente, tal vez solo habría un incómodo silencio como apertura al vacío. Hay que tener una galería por fuera del país. No importa si se trata del cuarto trasero de un bar alternativo en Berlín o de una galería meramente comercial, lo que cuenta es la internacionalización y poder dar el precio en dólares o en euros. Otro artista optó por la doble vía, o eso es lo que se deduce de su esquizofrenia estilística. Tiene dos tipos de obra. Una que es la propia, la que no se vende, la conceptual, la efímera, la caprichosa, la que lo posiciona en el reino de las inteligencias, y otra en la que da muestra de su destreza manual para hacer paisajes y caballos, o fotos bonitas, o floreros bonitos, y que vende de forma anónima, o bajo un heterónimo para que no se pueda relacionar con el nombre propio y no afecte el capital reputacional. Es importante que los artistas no revelen de qué viven, sobre todo si no viven del arte.
Esto mantiene el mito de su independencia, de que no sirven a nadie, de que son inocentes, de que nunca serán lo suficientemente maduros para liberarse de la idea de libertad. Otro artista que hacía pinturas muy tradicionales, muy propias, muy de ella, tuvo un accidente y perdió parte de su memoria. Su médico, al ver que no podía relacionar las cosas con sus nombres, le propuso que tomara objetos y que, mientras repetía en su cabeza el nombre, los fuera pintando con pintura. Ella hizo este ejercicio con muchos objetos en su taller y los repasó tanto, con tantas capas de pintura, que al final los objetos desaparecieron ocultos bajo capas y capas de pintura, pero los nombres de esas cosas aparecieron con claridad en su mente. Un día, un curador vio uno de esos objetos en una visita protocolaria al taller y le llamó la atención. Invitó al artista a una exposición con esos objetos. Fueron un éxito. Luego, un galerista la invitó a exponerlos en su galería. Fueron un éxito. Entonces ella dijo que quería exponer también sus pinturas, las que siempre había hecho antes de su problema de salud. El curador y el galerista mostraron poco interés por esas pinturas. Los coleccionistas hicieron lo mismo. Ahora ella pinta sus pinturas propias, las de ella, en su taller, pero a pesar de que ya está bien de salud y recuperó la memoria, debe continuar cubriendo objetos con capas y capas de pintura, pues esos son los que sí se venden. Su propia historia le recordó al artista de base, que habla desde el margen y es reconocido desde el margen. Pero ese mismo reconocimiento y ahora alejamiento, pues ya no es marginal, le hace sentir como un farsante, porque ya no es marginal. Sin embargo, para participar de la gran ensalada de marginalidades y novedades de la que tanto gusta el sistema expositivo, debe continuar haciendo una obra que habla desde el margen, pero ya sin habitarlo. Otro artista nunca vivió de su obra, nunca se casó. Al comienzo vivió de lo que le daban unas tías, unas novias, unas amigas, y vivió de forma modesta, sin cosas a su nombre, de regalos, de camisas regaladas, y con sus propiedades en una mochila casi vacía que le acompañaba a todas partes. El artista hizo muchos talleres de arte por varias décadas en varias ciudades, en los que prohibía el uso de la palabra arte, y de donde cada mención de esa palabra acarreaba el pago de una multa que iba al final del taller a la compra de una Coca-Cola para el acto de compartir el cierre. A cambio del pago del taller, el artista a veces pedía más días de hotel, de alojamiento, de paseo, y de no hacer nada más que caminar, ir a sitios, exposiciones, inauguraciones, fiestas donde conocía a nuevas gentes y a más talleres. El artista siempre quiso ser independiente a todo, no se ató a nada. Pero en su última década de vida, con el reconocimiento a su obra artística, con textos que se escribieron sobre él, con entrevistas y tesis escritas sobre él, vino una vida galerística donde comenzó a recibir el producto de una venta por ahí, por allá, de cosas que había hecho en tiempos anteriores, en materiales precarios, ahora sí estimados por su simplicidad material, pero complejidad conceptual, y su fricción y función crítica e histórica, y de una pieza icónica donde solo se mostraba un letrero con la fecha del año en que se imprimía y que decía, «Todo está muy caro». En las últimas semanas de vida, el artista hizo unos programas de entrevistas en video para la galería, para promocionar una próxima exposición suya, para recibir algún ingreso de alguna venta, y se vio obligado a comprar un teléfono móvil que nunca había tenido para coordinar los encuentros, la logística. Cuando, luego de unas entrevistas, un conocido le comentó con extrañeza lo del teléfono, él no respondió. Y cuando otro le preguntó por qué no tenía ese día esas gafas gruesas que siempre había lucido, dijo que las estaban reparando y se arrepintió de admitir que no tenía otras. Cuando, semanas después, ante un problema de salud, en una sala de urgencias de un hospital le advirtieron que debía ingresar a cuidados intensivos, que algo era inminente, él pareció recordar la importancia de su independencia y optó por salir de ahí, caminar, abandonar el teléfono. A los pocos días murió sin ver muchos de los beneficios económicos que la posteridad podría haber hecho por él, pero fue una muerte independiente de muchas de las dependencias de esta vida. Otros artistas viven de la mediación artística. Trabajan como asistentes en talleres, museos, galerías y espacios independientes, como cargaladrillos de artistas, curadores o galeristas, y luego, con la experiencia adquirida y una lista de contactos, se lanzan como artistas y curadores y galeristas, o simplemente dejan de ser artistas para ser curadores, galeristas o gestores culturales.
Otros aprovechan su arrojo para juntar palabras, hacer párrafos con esas palabras y firmar esos arrumes de párrafos para ofrecer textos de arte multipropósito que se cobran por el número de caracteres y que mal pagados apenas sirven para transar papel por papel para cubrir el pago de las cuentas de los servicios públicos. A los que escriben les basta con publicar uno o dos de estos textos para hacer el papelón del crítico de arte y pasan a escribir en la prensa, en catálogos. Basta con hacer un texto elogioso para una exposición y entregarlo a tiempo para que otros clientes quieran más textos de ese tipo. Ante la presión de la demanda y el afán de complacer a la clientela es fácil pasar de provocador a prologuista. Este género de textos sobre artistas se parece al de escribir obituarios. Otros artistas viven de los premios. Se inscriben en cuanto concurso hay. Poco importa si el dinero viene del Estado, de una caja de compensación familiar o de una multinacional. No importa si la obra hay que mostrarla en una casa crujiente contra una pared descascarada en medio de la varaunda de otras obras o en el corredor de un edificio inteligente. Lo importante es concursar con la meta de ganar. Estos premios son loterías para artistas. Y dado el número de artistas que concursan, es posible inferir, por simple matemática, que un artista tiene más chance de ganar en una de estas loterías que en cualquier otra. Entre premio y premio, entre una convocatoria y otra, en Internet se puede descansar y solicitar ingreso a las residencias para artistas que se ofrecen a nivel global. Una vez se hace una solicitud a una, se tiene una matriz para hacer más solicitudes. Es posible vivir de trotamundos por años saltando de una residencia a otra. Otros artistas organizan bienales y encuentros internacionales de arte para pretender recibir suficiente apoyo como para poder vivir de la bienal y de los encuentros internacionales de arte que organizan. Otros ponen una ONG de arte y viven de ofrecer servicios de asistencialismo estético a las comunidades e instituciones interesadas. Otro artista vive de su cónyuge. En ningún momento pensó en casarse con otro artista. Siempre supo que de casarse tendría que hacerlo con alguien que tuviera grandes ingresos, con una persona generosa que le solucionara esa parte mundana de la vida, y así él, como artista, podría dedicar toda su energía a la economía del negocio emocional en que se embarcó al momento de decidir hacer arte. Otro artista siempre ha estado cerca de su mejor amigo masculino de un colegio, un hombre que ejerce como notario y que heredó la notaría de su papá. El notario contrató a su amigo artista como testaferro de muchos de sus bienes que, como buen notario, sabe que por motivos fiscales es mejor que estén a nombre de otro. Hace unos años el artista testaferro del notario recibió la buena noticia de que por sus años al servicio del notario alcanzó las semanas suficientes para recibir un sueldo por jubilación. Y aunque todavía tiene a su nombre muchos de los bienes del notario, vive tranquilo, pues tiene un ingreso propio, libre e independiente del notario, con quien mantiene la más amorosa de las relaciones. Otro artista vive de oficios varios. Es mesero, ayudante de chofer de bus intermunicipal, mensajero de una agencia de publicidad. Es un artista sin obra, nadie lo conoce, pero lleva una vida de poeta. La mayoría de artistas vive así. Este fue un artículo Gaceta. Nos lees y ahora también nos escuchas. Síguenos como @Gaceta Revista en Instagram y X. También puedes encontrar más contenido en gaceta.co.